Hey, muy buenas desde la oficina. En el vídeo de hoy vamos a hablar de tijas telescópicas, o como se le han conocido durante mucho tiempo y como las conocemos de manera más coloquial, de tijas pijas. Este tipo de tijas, como ya sabéis, tienen ciertas ventajas que vamos a hablar ahora en el vídeo, y vamos a hablar también de sus desventajas. Pero no solo eso, sino que vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes de comprar este tipo de tijas. Vamos a ello. Las tijas telescópicas, como muchos ya sabréis, existen desde hace bastante tiempo y desde siempre han estado enfocadas a bicicletas de enduro, de trail, de all mountain, pero hace unos pocos años han entrado con mucha fuerza en modalidades como el cross country o en modalidades como maratón. Las ventajas se centran todas en las bajadas. Y es que cuando nos encontramos ante una bajada bastante técnica en la que de normal llevamos el sillín más alto que el manillar, nos podemos encontrar con la situación de que podamos salir con facilidad por encima del manillar si es muy picada esta bajada. Y gracias a este tipo de tijas, a las tijas telescópicas, podemos eliminar o reducir casi a cero ese problema de salir hacia adelante. Desde el manillar o en algunos casos desde la propia tija vamos a poder bajar la altura de nuestro sillín, con lo cual vamos a bajar nuestro punto de gravedad, y esto va a hacer que la bicicleta quede mucho más pegada al suelo al tener el punto de gravedad del conjunto ciclista más bicicleta más abajo. Esto quiere decir que el peso del conjunto no va a estar tan alto, sino que va a estar más cerca del suelo, con lo cual vamos a tener mayor estabilidad. Otra de las ventajas de este tipo de tijas es que nos facilita echar el cuerpo hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Seguramente os habrán dicho en muchas bajadas técnicas eso de ¡echa el culo para atrás! Y eso significa sacar el culo del sillín para así bajar nuestro punto de gravedad y tener el peso en la rueda trasera. Esto es una gran ventaja bajando, pero con una tija normal nos produce dos problemas. El primero es que vamos a estar maniobrando con el sillín prácticamente en la barriga y va a dificultar los movimientos que hagamos y el reincorporarnos a nuestra posición. Y el segundo problema es que nos alejamos mucho del manillar, con lo cual perdemos todo el peso sobre la parte delantera y además nos queda muy lejos y se dificulta la maniobrabilidad. Con este tipo de tijas, el hecho de echar el culo para atrás significa bajar, como hemos comentado, el punto de gravedad, y al estar más bajos es mucho más controlable la bicicleta. Otra de sus principales ventajas es que estamos mucho más bajos y en el momento en el que la situación se complique, a la que saquemos el pie vamos a estar tocando el suelo, a diferencia de con nuestra tija normal, en la que si la cosa se complica vamos a sacar el pie, pero vamos a seguir en nuestra altura, en nuestra posición, y el hecho de tocar el suelo va a ser también más complicado. Aquí podéis ver claramente cómo con el sillín a mi altura, eso de echar el cuerpo para atrás sería realizar esto de aquí, en el que nos encontramos con que tengo el sillín justo por delante de mí y dificulta el volver a entrar. El momento en el que bajamos la tija, hemos bajado, como habéis visto, nuestro culo, bajamos todo el peso del conjunto, y el echarnos para atrás es mucho más práctico. Este movimiento es un poco raro, pero es ese. Y facilita el poner pie al suelo. De hecho, como habéis visto, incluso el soltar la bici y poner los pies al suelo es mucho más fácil. Así que si tan buena es la tija telescópica, ¿por qué no todo el mundo llevamos este tipo de tijas? Pues bien, tiene varios problemas, no todo es bueno, y siempre me gusta mostraros las ventajas y las desventajas. Ahora que habéis visto lo bueno, vamos a por lo malo. Para mí la principal desventaja de la tija es el peso. Estamos hablando de que este tipo de tijas pesan, las más ligeras, en torno a 500 gramos. Y la media se sitúa en torno a 600-700 gramos. Lo cual quiere decir que vamos a añadir más de 400 gramos a nuestra tija, a nuestra bicicleta en general, en un accesorio que no solo aumenta el peso, sino que además aumenta el precio. Este tipo de tijas varían en torno a 150, 300 y las hay hasta de 500 euros. De modo que, haciendo un gasto en nuestra bicicleta bastante elevado, le vamos a añadir bastante peso. Por último, otro de sus defectos es que tienen un mayor mantenimiento.
Si bien es cierto que cada vez van teniendo menos mantenimiento y cada vez son más robustas, es conveniente hacerles una revisión una vez al año en la que se abra y se engrasen por completo. Y esto en una tija normal no lo tenemos. Ok. Ya hemos visto ventajas y ya hemos visto desventajas. ¿Realmente compensa? Pues bien, cada vez son más las personas que llevan este tipo de tijas. Y es que si nos fijamos en Copa del Mundo o en usuarios que han utilizado este tipo de tijas, veremos que todo el que la prueba no la vuelve a quitar. Nos da una mayor seguridad bajando, lo cual compensa el peso que nos da en subida. ¿Vamos a notar esos 400 gramos en subida? La mayoría de usuarios no. Si esto nos produce un beneficio a la hora de bajar, nos compensa montar este tipo de tijas. Y visto esto, si estáis pensando en haceros con una, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una tija telescópica. Lo primero y más evidente, tendremos que tener en cuenta el diámetro del tubo de nuestra tija. Esta de aquí es una 27.2 y esto de aquí es una 31.6. Son diferentes diámetros y esta no nos valdrá en el sitio de esta o viceversa. De modo que deberemos de saber el diámetro de nuestra tija. Ok, nuestra tija es 31.6. ¿Ahora qué? Como veis, estas dos tijas son 31.6, pero tenemos dos diferencias bastante importantes. La que más salta a la vista es, evidentemente, la longitud de la tija. Y es que esta de aquí es una 410 y esta de aquí es una 365. ¿Cómo tendremos que saber nuestra medida? Pues bien, deberemos de medir la tija que llevamos fuera y deberemos de medir el espacio que nos permite el cuadro meter la tija. Si tenemos espacio de sobras, nos iremos a por una más larga. Si nuestra bicicleta es de doble suspensión o el cuadro hace alguna curva, deberemos de irnos a una tija más corta. Y por último, dentro de cada una de las tijas, veremos que hay diferentes recorridos, 120 y 100. Esto es la cantidad de milímetros que baja cada una de las tijas. Esta distancia no podremos elegirla siempre a nuestro gusto y variará en función tanto del diámetro como la longitud de la tija. Ahora que ya hemos visto los tres factores más importantes en cuanto a tamaño para elegir nuestra tija, vamos a ver qué tipo de cableados nos podemos encontrar. Por un lado tenemos el cableado interno. Vemos la tija, pero no vemos el cable que la hace subir y bajar por ningún sitio. Y es que se encuentra dentro del cuadro y sale en este caso por aquí. Personalmente creo que las tijas con cableado interno son las que quedan estéticamente más bonitas. No se ve ningún cable a la altura de la tija y quedan mejor. Pero no todos los cuadros son compatibles con este sistema. Deberemos de asegurarnos con el fabricante o con nuestro mecánico si nuestro cuadro permite poner una tija telescópica con cableado integrado. Si nuestro cuadro no permite montar una tija con cableado integrado o con cableado interno, podremos montar una tija telescópica, pero en este caso con cableado externo. Os cuento, en la tija telescópica con cableado interno, el sistema de accionamiento para subir y bajar se encuentra en la parte inferior de la tija. Como es evidente, el cuadro tapa todo esto. En una tija con cableado externo, en la parte inferior no vamos a encontrar nada y lo vamos a tener en la parte exterior. Aquí encontraríamos el accionamiento del cable y este iría por fuera del cuadro. Este tipo de tijas, como hemos hablado, con cableado externo, en el que el cable va por fuera del cuadro y queda a la vista, son por lo general algo más económicas y se suelen adaptar a todas las bicicletas, ya que deberemos de colocar el cable a nuestro gusto, cogido con algunas bridas al cuadro, y podemos colocarlo, como hemos dicho, en cualquier tipo de bicicleta. Por último, si no nos gusta eso de llevar más cables a la altura del manillar, si no nos gusta de manera estética o llevamos demasiadas palancas entre cambios, desviador, frenos, horquilla, amortiguador y no queremos más palancas, podemos optar por una tija con palanca, una tija en la que nos encontraremos, no es el caso de esta, con una palanca a la altura de la propia tija y deberemos desde la tija bajarla o subirla como si se tratara de una silla de oficina. Este tipo de tijas son por lo general las más económicas, pero a su vez son también las menos prácticas, ya que una de las ventajas de la tija telescópica es poder subir y bajar de manera práctica
con el mando desde el manillar, lo vamos a accionar con un solo dedo y no vamos a perder el control, mientras que con una tija con palanca integrada deberemos de soltar por completo una mano para accionar la palanca y bajarla, con lo cual vamos a perder control y estabilidad de nuestro manillar. Y evidentemente, para subirla, la operación es la misma. Así que estas son las ventajas, las desventajas, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que no, los tipos de cableado y demás de las tijas telescópicas. ¿Vosotros lleváis tija telescópica? Dejádmelo abajo en los comentarios y como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto.